Imagina por un instante la escena. En la colina del Calvario, tres cruces se recortan contra un cielo que se oscurece, cargado de dolor. En una, muere un hombre cuyo único crimen fue decir que era el Hijo de Dios. En las otras dos almas perdidas pagan el precio de sus errores. Uno de ellos, a solo un suspiro del fin, está a punto de pronunciar unas palabras que no solo desafiarán la lógica, sino que tocarán el corazón de la eternidad. Esta no es solo la historia de un final trágico, sino de un comienzo milagroso en el último aliento, un relato que nos revela la insondable profundidad del perdón y la gracia. Hoy vamos a sumergirnos en la historia del ladrón en la cruz, un hombre sin nombre en las Escrituras, pero cuya fe, nacida en sus últimos momentos, ha resonado a través de los siglos como la más poderosa prueba de que nunca es demasiado tarde para volver a casa. Para sentir el peso de lo que sucedió en esa colina, debemos viajar en el tiempo a la Judea del primer siglo. La tierra que una vez fue el glorioso reino de David y Salomón era ahora una provincia herida, latiendo de inquietud bajo el puño de hierro de Roma. Las legiones romanas no solo patrullaban las calles, su presencia era una sombra constante, un recordatorio de que la libertad era un sueño lejano. Los impuestos no solo eran altos, ahogaban la esperanza de las familias, robando el pan de la boca de sus hijos. Cualquier intento de rebelión era aplastado con una brutalidad diseñada para sembrar el terror. La crucifixión era la obra maestra de ese terror. No era solo una ejecución, era un espectáculo de agonía, una tortura psicológica. Reservada para los peores criminales y para aquellos que se atrevían a soñar con la libertad, era una muerte lenta, humillante y dolorosamente pública. El objetivo era quebrar el espíritu de un pueblo. En este clima de opresión y desesperanza, surgieron hombres que vivían al margen de la ley. La palabra griega usada en los evangelios para describirlos, lestes, a menudo se traduce como ladrón, pero su significado es más profundo, bandido o incluso revolucionario. Quizás hombres como Barrabás y los dos crucificados junto a Jesús no eran simples ladrones. Podrían haber sido celotes, combatientes de una resistencia rota, hombres que luchaban con furia por liberar a su pueblo. Ya fueran idealistas consumidos por la violencia o almas desesperadas empujadas al crimen por la pobreza, sus caminos los llevaron al mismo destino desgarrador, una cruz romana. La Biblia no nos susurra sus nombres, son figuras anónimas en el sagrado relato de la pasión. Fue la tradición, siglos después, en textos como el Evangelio de Nicodemo, la que les dio un rostro y un nombre: Dimas y Gestas. Dimas, el buen ladrón, cuyo corazón se abrió a la fe, y Gestas, el mal ladrón, cuya alma permaneció sellada en la amargura. Aunque estos nombres no sean bíblicos, nos ayudan a sentir el drama de las dos almas que representan. Imaginemos a Gestas por un momento. Su corazón, endurecido por una vida de violencia y desconfianza, solo podía ver el mundo a través del cinismo. Al mirar a Jesús, al autoproclamado Rey de los judíos colgado y desamparado como él, solo vio la prueba de su propia filosofía. La debilidad es el fracaso. Su corazón, petrificado por años de rebelión contra todo, no podía concebir un reino que no fuera de este mundo. La desesperación era su único lenguaje, y su última respuesta fue la burla, un grito de desafío contra un mundo y un Dios que sentía que lo habían abandonado. Ahora pensemos en Dimas. Su vida probablemente no fue muy distinta a la de Gestas. Él también era un malhechor y pronto admitiría que su destino era merecido. Quizás incluso perteneció a la misma banda de insurgentes. De hecho, los evangelios de Mateo y Marcos sugieren que al principio ambos se burlaron de Jesús, pero entonces algo en Dimas se quebró. Algo en la forma en que Jesús soportaba el dolor, una palabra de perdón que flotó en el aire, o quizás la majestuosidad silenciosa de aquel hombre que sufría a su lado. En medio de su propia agonía, mientras su cuerpo gritaba de dolor, su corazón comenzó a despertar. El camino hacia el Gólgota, el lugar de la calavera, era en sí mismo una procesión de almas rotas. Antes las víctimas eran azotadas sin piedad con el flagrum, un látigo diseñado para arrancar la carne. Debilitado, sangrando y humillado, cada condenado era forzado a cargar el pesado travesaño de su propia cruz a través de calles hostiles. Intenta sentir el peso de esa madera sobre sus hombros heridos, el sol abrasador sobre sus espaldas desgarradas, el polvo del camino pegándose a la sangre y al sudor. A su alrededor una tormenta de gritos, insultos y odio.
soldados empujándolos con una crueldad indiferente. Para ellos solo era un día más. En ese camino de dolor compartido, los tres hombres estaban unidos en su sufrimiento físico, pero sus almas viajaban en direcciones opuestas. El dolor tiene dos filos. Puede endurecer un corazón hasta convertirlo en piedra, o puede romperlo para que la luz pueda entrar. Para Gestas, cada latigazo confirmaba su visión de un universo cruel. Pero para Dimas, este sufrimiento compartido con el hombre de la cruz del medio comenzaba a encender una pregunta en su alma. ¿Quién era este hombre que sufría con tanta nobleza, sin una pizca de odio hacia sus verdugos? Finalmente llegaron. Desnudos, expuestos y destrozados, los clavaron a las cruces. Los clavos de hierro atravesaron sus muñecas, aplastando nervios y desatando una agonía indescriptible. Luego, los pies. Una vez levantadas las cruces, comenzaba la verdadera tortura, una asfixia lenta y cruel. Para poder respirar, la víctima tenía que empujarse hacia arriba, un movimiento que enviaba oleadas de dolor insoportable por todo el cuerpo. Morir así podía llevar días. Y fue en este infierno en la tierra donde tuvo lugar uno de los diálogos más conmovedores de la historia, registrado solo en el Evangelio de Lucas. Los líderes religiosos se burlaban. Salvó a otros, que se salve a sí mismo. Los soldados se unieron al coro de odio. Entonces Gestas desde su cruz se sumó a ellos. Con la voz rota por el dolor gritó: «No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». No es solo incredulidad, es el grito desesperado de un alma que solo concibe la salvación en términos terrenales. Es una exigencia nacida de la amargura. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Dimas, el otro criminal, rompió su silencio. Su voz, aunque débil, se alzó con una claridad asombrosa para reprender a su compañero. ¿Ni siquiera en este momento temes a Dios, tú que sufres la misma condena? En esas palabras sentimos el primer latido de un corazón que despierta. Reconoce una verdad más grande que su dolor. Luego hace una confesión que desarma. Lo nuestro es justo, pues recibimos el castigo que merecen nuestros actos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Detente a sentir el peso de esta declaración. En un acto de honestidad brutal, Dimas asume toda su culpa. No hay excusas, no hay culpas a terceros, y en el mismo aliento defiende la inocencia de Jesús. En medio de un mundo que gritaba «Crucifícalo», la voz de un criminal condenado se alza para proclamar la verdad. Él ve la pureza que los puros de corazón se negaban a ver. Y entonces, con sus últimas fuerzas, gira su cabeza hacia Jesús y susurra la petición más humilde y poderosa jamás pronunciada: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Nota la ternura. No es una exigencia como la de Gestas, es una súplica llena de una fe recién nacida. En el momento en que el reino de Jesús parecía una broma cruel, este ladrón moribundo vio más allá del dolor, más allá de la sangre y las espinas. Vio a un rey. No pidió ser salvado de la muerte, sino ser recordado en la vida eterna. Es un acto de fe pura, una confianza total en que la muerte no tenía la última palabra para este rey. La respuesta de Jesús es inmediata, llena de una autoridad que trasciende su cuerpo roto. A pesar de su propia agonía, llevando el peso del dolor del mundo, se vuelve hacia este pecador arrepentido y le hace una promesa que sella la eternidad. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sintamos cada palabra. De cierto te digo, una garantía solemne, una promesa inquebrantable. Luego hoy. La promesa no es para un futuro incierto. La gracia no se pospone. En el momento en que su vida terrenal se apague, su vida eterna comenzará. La palabra hoy nos muestra la urgencia y la inmediatez del amor de Dios. Estarás conmigo. Aquí yace el corazón de todo. No le promete un lugar, sino una relación. Le promete compañía. El ladrón pidió ser recordado, y Jesús le ofrece el regalo más íntimo: estar juntos, en el paraíso. Esta palabra evocaba el jardín del Edén, el lugar de comunión perfecta y paz perdida. Jesús le promete a este criminal un regreso a casa, a un estado de descanso y amor sin fin. La experiencia de Dimas es la ilustración más pura y conmovedora del Evangelio. La salvación es un regalo inmerecido que solo se recibe por la fe. Este hombre no tuvo tiempo de enmendar su vida, de bautizarse o de hacer buenas obras. Clavado en una cruz, no podía hacer absolutamente nada para ganarse el cielo. Su salvación no dependió de sus méritos, que él mismo admitió eran nulos, sino de dos cosas que brotaron de su corazón roto: un arrepentimiento sincero y una fe total en quién era Jesús. La historia de estos dos hombres en sus cruces es un espejo del alma humana.
Dimas y Gestas representan las dos respuestas posibles ante el amor de Cristo. Ambos estaban físicamente cerca de Jesús, ambos vieron su sufrimiento, ambos escucharon sus palabras, ambos tuvieron la misma oportunidad de encontrar la gracia. Uno la rechazó con el escudo del orgullo hasta el final. El otro, en un acto de total vulnerabilidad, abrió su corazón herido y la aceptó con una fe humilde. Esta historia nos obliga a repensar todo lo que creíamos saber sobre el merecimiento. Nos enseña que la salvación no es un premio para los buenos, sino un rescate para los perdidos. Si un criminal en su último aliento, después de una vida de errores, puede ser perdonado y recibir la promesa del paraíso, entonces hay esperanza para cada uno de nosotros, sin importar cuán rotos nos sintamos. El arrepentimiento de Dimas es el modelo de una verdadera conversión. No fue un simple lamento, fue una metanoia, un cambio total del corazón. Reconoció la santidad de Dios, admitió su propia indignidad, testificó de la justicia de Cristo y confió su alma por completo en Él. La gracia que recibió Dimas es un regalo que no se puede ganar, solo aceptar. Es un abrazo que no merecemos, pero que se nos ofrece libremente. El ladrón en la cruz es la prueba viviente de esta verdad. Su historial estaba vacío de buenas obras, pero su fe, en ese último y precioso instante, lo conectó para siempre con el amor salvador de Cristo. Es natural que nuestros corazones anhelen saber más. La curiosidad humana, movida por la belleza de este encuentro, buscó llenar los silencios. Tradiciones posteriores, como las del Evangelio de Nicodemo, les dieron los nombres de Dimas y Gestas. Incluso surgieron hermosas leyendas, como la que cuenta el Evangelio árabe de la infancia, que narra cómo Dimas, mucho antes de la cruz, se encontró con la Sagrada Familia en su huida a Egipto y, conmovido por el niño Jesús, impidió que su banda de ladrones les hiciera daño. Aunque no podamos verificar estas historias, nos muestran el profundo impacto que este breve encuentro ha tenido en la conciencia humana. En la tradición católica, San Dimas es venerado como el santo patrón de los que están a punto de morir, de los prisioneros y de los arrepentidos. Muchos lo consideran el primer santo, canonizado no por un decreto humano, sino por las propias palabras de Cristo. Para todos los cristianos, la historia de Dimas es un faro de esperanza, un testimonio eterno de la insondable misericordia de Dios. Al final, la historia del ladrón en la cruz es un ancla de esperanza radical para el alma humana. Es la prueba de que no importa lo profundo que hayamos caído, lo oscuro que sea nuestro pasado o lo tarde que creamos que es, los brazos de la gracia siempre están abiertos. En el momento más oscuro de la historia, mientras el Hijo de Dios moría por nosotros, un rayo de luz divina atravesó la penumbra para rescatar a un alma que simplemente se atrevió a pedir ser recordada. La elección que enfrentaron Dimas y Gestas es la misma que enfrentamos todos nosotros. Podemos, como Gestas, amurallarnos en nuestro cinismo y nuestra autosuficiencia hasta el final. O podemos, como Dimas, reconocer nuestra fragilidad, mirar a la cruz con fe y susurrar desde lo más profundo de nuestro ser: Jesús, acuérdate de mí. La promesa que Él recibió resuena hoy para cada uno de nosotros, una promesa de perdón, de compañía y de un hogar eterno en el paraíso. ¿Qué te susurra al corazón la historia de Dimas sobre el poder del arrepentimiento? En los momentos silenciosos de tu propia vida, ¿con cuál de los dos ladrones te identificas más? Si esta historia de redención en el último suspiro ha tocado tu corazón, suscríbete para descubrir más relatos que han cambiado el mundo. Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza incondicional y cuéntanos en los comentarios qué sientes ante este increíble acto de fe.